El cuerpo del maestro todavía no había terminado de golpear el capó en la grabación cuando el muchacho aceleró, no frenó, no abrió la puerta, no miró por el espejo. En la pantalla de la corte, el impacto duró menos de 2 segundos, la huida menos de 1, pero yo he aprendido que hay segundos que pesan más que años enteros, y aquel video cayó sobre la sala como una piedra en agua quieta. Yo ya lo había visto 2 veces antes de tomar asiento aquella mañana. La primera para entender el hecho, la segunda para medir la mentira que iba a entrar por esa puerta. Y entró, tenía 24 años, traje caro, sin abogado, sin una carpeta, sin una sola hoja en la mano, caminó tarde, con el teléfono encendido, como si la sala fuera una oficina prestada por su familia. El alguacil le indicó dónde sentarse. Él no le dio las gracias, ni siquiera levantó la vista. Se dejó caer en la silla, cruzó una pierna sobre la otra y miró alrededor con esa expresión que uno ve en ciertos acusados cuando creen que no están compareciendo ante la ley, sino esperando un favor. Yo no lo llamé señor hasta confirmar el nombre en el expediente. Levanté la vista, dije su nombre completo. Él respondió sin ponerse de pie. Yo repetí su nombre. Entonces se incorporó a medias y dijo: Sí, aquí estoy. Terminemos con esto. No era la primera vez que veía soberbia en mi sala, pero hay una forma particular de arrogancia que no nace de la fuerza, sino de la costumbre de nunca haber sido detenido. Esa era la suya. No venía preparado para defenderse, venía preparado para ser absuelto por inercia. Abrí el expediente. Leí la primera acusación: atropello con lesiones graves. Antes de terminar la línea, sonrió. Leí la segunda: abandono del lugar del accidente con resultado de daño corporal severo. Su sonrisa se torció apenas. Leí la tercera: conducción temeraria. Golpeó con 2 dedos la mesa de defensa. Leí la cuarta: uso ilícito de dispositivo móvil al volante, según lo indicado en el informe inicial y respaldado por video de tráfico. Entonces levantó la mano como si pudiera detener la lectura con ese gesto. Eso no va a pasar, dijo. No hablé más alto. No tuve que hacerlo. Ya está pasando. La sala quedó quieta un segundo. El maestro estaba en la primera fila, 2 asientos detrás del fiscal, con una férula visible debajo del pantalón y el brazo izquierdo inmóvil dentro de un cabestrillo oscuro. No dijo una palabra, no hizo un gesto, solo miró al frente. Eso bastó. El acusado giró la cabeza, lo vio y soltó una risa corta, sin alegría. Ni siquiera está tan mal. Yo he oído cosas peores, pero no muchas más reveladoras. Va a guardar silencio mientras la corte lee los cargos, dije. Él apoyó las palmas sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Juez, creo que aquí hay una confusión. Mi padre va a aclarar esto. No pregunté quién era su padre. No era necesario. Toda la ciudad conocía ese apellido. Un alcalde de muchos años, hombre de cintas inaugurales, cámaras locales y favores viejos. El acusado no mencionó el nombre para informar. Lo mencionó como quien pone un arma sobre la mesa sin tener que sacarla. Su padre no está acusado en este expediente, respondí. La mandíbula se le tensó. Usted está en ese asiento por él. La secretaria dejó de escribir por un instante. El fiscal no levantó la cabeza, pero vi cómo apretó la pluma. El alguacil dio medio paso hacia la defensa y yo seguí leyendo. Cuando un tribunal permite que el ruido reemplace al procedimiento, ya no es un tribunal, así que seguí. Le informé de su derecho a guardar silencio. Le informé de su derecho a un abogado. Le informé que, si no podía costear uno, se le designaría defensor. Le informé de la posibilidad de prisión preventiva si encontraba riesgo de obstrucción o desacato. Cada palabra era una piedra colocada en su camino. Y él empezó a entender no la ley, sino algo más insoportable para gente como él, que ese día no lo esperaba una excepción. Entonces vino el primer estallido. Yo no necesito abogado para una basura así, dijo, alzando la voz. Esto se retira, usted lo sabe, todo el mundo aquí lo sabe. No respondí enseguida, miré el expediente, luego el monitor, luego a él. ¿Se declara culpable o no culpable en esta etapa inicial? Se echó hacia atrás. Me declaro hijo del alcalde. Nadie se rió. A veces el silencio humilla más que un grito. Se inclinó de nuevo, irritado porque la frase no había producido el efecto
que él esperaba. Póngalo en el registro. Mi padre nombró a media ciudad. Si usted quiere conservar su pensión, no siga leyendo. Y ahí, en esa frase, dejó de ser solo un acusado imprudente y se convirtió en algo más peligroso, un hombre demasiado acostumbrado a escuchar sus amenazas convertidas en hechos. Si usted ha visto alguna vez a alguien creer que el edificio entero se construyó para protegerlo, sabe lo que pasa después. No retrocede, redobla, quédese conmigo, porque lo siguiente no lo hundió a él todavía. Lo que hizo fue peor. Intentó hundir a todos los demás con él. El fiscal pidió que constara en acta la amenaza. Yo asentí. El acusado se burló. Conste lo que quiera, a ver quién firma su renovación. Saqué la vista del expediente por primera vez con verdadera intención. Señor, esta corte no negocia bajo presión. Él levantó el mentón. Entonces va a aprender. Pidió agua con un chasquido de dedos, no con palabras. Nadie se movió. Miró al alguacil, como si fuera personal de hotel. El alguacil no parpadeó. El muchacho tomó su teléfono, empezó a deslizar la pantalla y a teclear con los pulgares mientras yo hablaba. No levantó la vista cuando le advertí que apagara el dispositivo. Movió un dedo como si espantara una mosca. El teléfono apagado ahora. Estoy resolviendo lo que usted está complicando. Apáguelo. No. El no salió rápido, automático, sin cálculo. Y a veces ahí es donde un caso revela su verdadera forma, no en la prueba, sino en la incapacidad del acusado para someterse a la regla más simple de la sala. El maestro se acomodó en su asiento, con dificultad. El sonido de la férula rozando la madera fue apenas un susurro, pero se oyó en toda la sala. El acusado volteó otra vez. Ni debería estar aquí. Esto se arregla con dinero. El maestro no respondió, bajó la vista a sus manos. En la derecha tenía un par de lentes torcidos. Los sostuvo todo el tiempo. Yo me fijé en eso porque los jueces vemos cosas pequeñas cuando alguien más está haciendo demasiado ruido. Pedí al fiscal un resumen del estado médico de la víctima. Se puso de pie y leyó del informe hospitalario. Fractura de tibia, múltiples costillas lesionadas, traumatismo en hombro, intervención quirúrgica programada, incapacidad laboral inicial prolongada. Mientras hablaba, el acusado soltaba aire por la nariz, impaciente, como si escuchara el menú de un restaurante. Cuando el fiscal mencionó que la víctima había sido encontrada a varios metros del punto de impacto, el acusado lo interrumpió. Se lanzó. El maestro levantó por fin la cabeza. No dijo, eso es mentira. No hizo discurso. Solo dijo, yo estaba cruzando con la luz a mi favor. El acusado giró el cuerpo entero hacia él. Demuéstralo. Yo levanté una mano sin brusquedad. Se dirige a la corte, no a la víctima. Él sonrió de lado. Entonces dígaselo usted, demuéstrelo. Fue entonces cuando pedí el video. No lo anuncié como una gran revelación. No hice pausa teatral. En un tribunal serio, la evidencia no entra como espectáculo. Entra como un cierre. Pero el efecto fue el mismo. En la pantalla apareció la esquina. Tráfico liviano. Un semáforo. El maestro con un maletín cruzando dentro de la senda. El vehículo entrando demasiado rápido. Ni una sola luz de freno. El impacto. El cuerpo. La huida. No había mucho que discutir, y sin embargo, discutió. Eso está editado. Pedí la certificación de la cámara. El fiscal la tenía. Entonces la cámara está mal calibrada. Pedí el informe de mantenimiento. También estaba. Bueno, entonces no muestra quién conducía. El fiscal miró sus notas. El vehículo está registrado a nombre del acusado, y el agente que respondió identificó daños consistentes y sangre en el borde del parabrisas del lado del conductor. El muchacho golpeó la mesa con la base del teléfono. Mi carro lo usan 5 personas. Nombre a una, dijo el fiscal. Él abrió la boca, la cerró, miró al techo, luego volvió a mí. No tengo por qué ayudarles a construir un caso. Eso sí era cierto, pero no era ayuda lo que faltaba, era salida. Le repetí el ofrecimiento de abogado. Lo rechaza. Le pregunté si entendía la gravedad. Dijo que sí, con una sonrisa torcida, la misma sonrisa que he visto en hombres que creen que entender no significa obedecer.
Entonces soltó el apellido de nuevo, esta vez completo. Lo dejó caer como si esperara ver a la sala ponerse de pie. No pasó. Mire esto con cuidado, porque aquí cambió el aire, no el poder, el aire. Hasta ese momento, él creía que estaba jugando a desobedecer. A partir de ahí, empezó a darse cuenta de que estaba siendo escuchado. Y la gente más peligrosa no teme al castigo al principio, teme al registro. Le informé que la corte evaluaría condiciones de fianza más estrictas por riesgo de interferencia. Eso lo hizo incorporarse de golpe. ¿Interferencia? ¿Con quién? ¿Con el tipo del brazo roto? El maestro no reaccionó. Eso lo irritó más. Con el proceso, dije. Ese proceso existe porque usted olvidó quién lo puso ahí. Y ahí fue donde dejó de amenazar en abstracto. Empezó a nombrar personas, el jefe de gabinete de su padre, el director de obras públicas, el presidente del comité de pensiones del condado, según él, amigo de la familia. No hablaba como un hombre desesperado. Hablaba como alguien recitando un directorio de puertas que siempre se le habían abierto. Una llamada, dijo, levantando el teléfono. Con una llamada, usted sale de aquí buscando empleo. Yo lo miré fijo. Si hace una llamada en esta sala, va a lamentarlo. Él se puso de pie, el alguacil también. ¿Me está amenazando?, gritó. No, respondí, lo estoy advirtiendo. Señaló hacia mí con el teléfono en la mano, rojo en la cara, el cuello tenso. Mi padre te despedirá. Hay frases que buscan dominar la sala. Esa buscaba algo más, reescribir la jerarquía del edificio. Decir que la justicia era una oficina municipal y que yo era un empleado tarde o temprano removible. Me quedé sentado, junté las manos y dije solo, pruébeme. No levanté la voz, no golpeé el mazo, no hizo falta. Algunos hombres se derrumban cuando encuentran un muro, otros cuando encuentran una puerta abierta y descubren que detrás hay un abismo. Él eligió el abismo, empezó a marcar. El fiscal protestó. La secretaria miró hacia mí. El alguacil esperó mi orden. Yo se la di con un gesto breve. El alguacil avanzó. El acusado retrocedió un paso y contestó la llamada antes de que le alcanzaran la muñeca. Papá, lo dijo fuerte, para que todos lo oyeran. Giró el teléfono dándome la espalda y caminó hacia un costado de la mesa como si pudiera crear privacidad dentro de una corte abierta. Hablaba rápido, con el tono de un niño rico sorprendido por la primera consecuencia real de su vida. No lo está haciendo. Sí, leyó todo. No aceptó nada. Sí, está aquí. Sí, el viejo también. Yo levanté la mano. El alguacil se detuvo a un brazo de distancia. Señor, dije, entregue el teléfono. Él alzó un dedo sin mirarme, como si me pidiera esperar. No es prudente hacer esperar a un juez. Es suicida hacerlo cuando el registro corre y ya ha intentado corromper la sala. Entregue el teléfono. Cubrió el micrófono con la mano. Está hablando el alcalde. Entregue el teléfono. Él quiere hablar con usted. Lo entregará ahora. Tensó la mandíbula. Miró al alguacil, miró a la puerta, hizo el cálculo equivocado, extendió el aparato con desprecio, como si me concediera el privilegio. Lo tomé. La línea seguía abierta. Vi en la pantalla una sola palabra. Papá. A veces la verdad no entra por la puerta principal. A veces suena. Puse el teléfono sobre el estrado, toqué el altavoz. La voz salió de inmediato, impaciente, autoritaria, acostumbrada a que nadie le pida repetir. Caprio, escúchame bien, baja eso a delito menor, fija una multa y saca a mi hijo de ahí antes de que convierta tu retiro en una pesadilla. Nadie se movió. Yo no dije nada aún. La voz siguió. No me obligues a llamar a la comisión. Tú sabes perfectamente cómo funciona esto. El maestro recibirá dinero, el expediente se limpia y tú conservas lo que te conviene conservar. Escuché una pluma caer al suelo. El acusado abrió los ojos como si por fin entendiera que una amenaza es un arma de doble filo cuando se pronuncia delante de taquígrafo, fiscal, alguacil, víctima y registro oficial. Me acerqué apenas al micrófono. Señor, identifíquese para el registro. Silencio. 1 segundo. 2. Luego. ¿Quién diablos puso eso en altavoz? Identifíquese para el registro. Quítame del altavoz ahora mismo. ¿Es usted el alcalde de esta ciudad? Del otro lado llegó aire, luego furia.
Te conviene cortar esa llamada. Yo miré a la secretaria. Que conste en acta que la voz no niega ser el alcalde. El hijo dio un paso adelante. No puede hacer eso. Voltea hacia él. Ya lo hice. Si todavía está aquí, escuche bien, porque aquí es donde muchos creen que el poder va a encontrar una última grieta, un favor, un receso, un pasillo sin micrófonos. Eso esperaba él, eso esperan siempre. Pero la ley pierde su columna el día que la verdad se saca del registro para hablarla en susurros. Y yo no iba a susurrar. Respiré una vez y hablé al teléfono como se habla a cualquier ciudadano cuando olvida dónde terminan sus influencias. Señor, queda usted advertido de que esta comunicación ha quedado consignada en un procedimiento judicial. Cualquier nuevo intento de interferencia será remitido formalmente a las autoridades competentes. La respuesta fue un estallido. Tú no me amenazas en mi propia ciudad. Esta no es su ciudad, dije. Es una corte. Cortó. Hubo un silencio tan completo que hasta el zumbido del aire acondicionado pareció indecente. El hijo recuperó la voz primero. Esto no vale. No tenía derecho. Ese teléfono es mío. En este momento, respondí, es evidencia. Se lanzó hacia el estrado. El alguacil lo interceptó en 2 pasos. No lo golpeó, no lo empujó. Simplemente le bloqueó el avance con el brazo y el cuerpo. Pero el acusado siguió forcejeando, señalando, gritando, escupiendo frases rotas. Me están tendiendo una trampa. Voy a hacer que todos aquí pierdan el trabajo. Usted está acabado. Esto es ilegal. Mi padre golpeó la baranda con la palma, luego con el puño. Luego intentó arrebatar el teléfono del estrado estirando el cuerpo sobre la madera. El alguacil lo sujetó. El fiscal ya estaba de pie. La secretaria había dejado de escribir porque no alcanzaba a seguir el ritmo de la locura. Yo levanté la voz por primera vez en toda la mañana. ¡Basta! Fue una sola palabra. La dijo el banco entero conmigo. Él se quedó quieto un segundo, respirando por la boca. La cara encendida, la corbata torcida, el privilegio, por primera vez sin forma que tomar. Y en ese segundo decidí, no por enojo. Los jueces que actúan por enojo se equivocan. Decidí por conducta, por riesgo, por el registro recién creado ante mis ojos. Decidí porque acababa de oír a un funcionario electo intentar negociar un proceso penal por altavoz. Decidí porque el acusado había amenazado a la corte, desobedecido instrucciones directas, usado un dispositivo en audiencia, intentado intimidar a la víctima y tratado de alterar una evidencia potencial. Señor, dije, lo declaro en desacato directo a esta corte. Abrió la boca. ¿Qué? Revoco su fianza. El color se le fue de la cara más rápido de lo que le había llegado. No gritó de inmediato. A veces la caída tarda un segundo en tocar fondo. ¿Qué acaba de decir? Revoco su fianza. Permanecerá bajo custodia. No puede. Sí puedo. No. Ahora sí apareció el miedo, pero no tuve que nombrarlo. Estaba en las manos, en la manera en que buscó la mesa con los dedos abiertos, en el paso torpe hacia atrás, en cómo miró la puerta, calculando una distancia que ya no existía. El maestro no sonrió, no celebró, solo cerró los ojos un segundo y volvió a agarrar sus lentes torcidos. Me dirigí al fiscal. Prepare de inmediato la remisión de la grabación de sala, la preservación del dispositivo y una copia certificada del acta de esta audiencia. Luego, a la secretaria, voy a presentar una queja formal de ética y posible interferencia criminal referente a la llamada consignada. El acusado volvió a sacudirse en brazos del alguacil. Él no quiso decir eso. Usted lo está sacando de contexto. Lo miré. Su padre pidió que redujera cargos, fijara una multa y limpiara el expediente. El contexto ayuda. Usted arruinó todo. No, respondí. Yo lo registré. Hay una diferencia enorme entre destruir y exponer. Los hombres corruptos confunden ambas cosas porque viven de la oscuridad. Cuando entra la luz, creen que alguien los atacó. No, a veces solo alguien encendió el interruptor. Él seguía hablando. Ya no importaba lo que decía, las frases empezaron a romperse unas con otras. Puedo explicarlo. No era así. Usted me odia. Ese viejo se cruzó. Papá solo estaba.
Yo no estaba escuchando excusas, estaba observando conducta. Eso hacen los jueces después del ruido. Miran qué queda cuando la amenaza falla. Quedó un muchacho de 24 años descubriendo que el apellido no puede desabrochar unas esposas. El alguacil se acercó con los grilletes. El acusado intentó apartar las manos. No me toque. El alguacil no respondió. Cumplió. El clic sonó seco, breve, final. No sé si usted ha oído alguna vez el momento exacto en que una dinastía deja de sonar invencible. Yo sí. Suena pequeño, suena metálico, suena como un par de esposas cerrándose donde antes solo había aplausos y puertas abiertas. Antes de que se lo llevaran, el acusado giró hacia mí una última vez. Esto no termina aquí, yo asentí. Para usted apenas empieza, y se lo llevaron. La puerta lateral se cerró. La sala no explotó en murmullos de inmediato. Primero vino esa pausa que dejan los hechos cuando han superado a la expectativa. Luego el movimiento, el fiscal ordenando copias, la secretaria recuperando el ritmo, el maestro lentamente poniéndose de pie con una mano en el banco. Yo lo observé acercarse, no buscaba abrazos, no buscaba venganza, no buscaba una escena. Se detuvo frente al estrado y dijo: «Gracias por escucharlo con el altavoz puesto». Eso fue todo. Yo asentí. La corte escuchó lo suficiente. Él tragó saliva, acomodó el cabestrillo y añadió: «Pensé que hoy me iban a pedir que aceptara un arreglo y me fuera». Miré el expediente, luego a él. «Hoy no. No siempre puedo decir más que eso. Un juez no debe robarle el centro a la víctima con discursos. La dignidad también consiste en no usar su dolor como decorado moral». Así que no dije nada más, pero recuerdo los lentes torcidos en su mano. Los dejó sobre la baranda un instante, como si por fin pudiera soltar algo del peso, y luego se los guardó. Si historias como esta le recuerdan por qué la ley debe oírse completa y no a puerta cerrada, suscríbase ahora, porque todavía faltaba el último golpe. No ocurrió con gritos, no ocurrió con cámaras, ocurrió donde más le duele a la corrupción, en el papel. Terminada la audiencia, firmé la orden de preservación, firmé la revocación, firmé la remisión y luego redacté la queja formal, no con adjetivos, no con rabia. Fecha, hora, participantes, palabras textuales, conducta observada. La verdad, cuando se escribe bien, no necesita adornos para destruir una carrera. Antes de abandonar el estrado, pedí que se notificara a la comisión correspondiente y a la Fiscalía Estatal. No porque confiara en la velocidad de la política, sino porque la obligación de un juez no termina al cerrar un caso del día. Termina cuando el intento de podredumbre queda fuera del alcance del susurro. Esa noche leí la transcripción preliminar. La voz del alcalde se veía incluso peor en papel. Baja eso a delito menor. Saca a mi hijo de ahí. Conservas lo que te conviene conservar. Hay frases que en boca suenan arrogantes. En tinta son pruebas. A la mañana siguiente, leí también la primera reacción pública de la alcaldía. No negaba la llamada. Hablaba de malentendido, de momento de tensión familiar, de sacar de contexto una conversación privada. Pero lo privado se termina cuando se invade el proceso público. La corte no es una sala de estar de nadie. Ustedes y yo hemos visto ese libreto antes. Primero la negación, luego el tecnicismo, luego el intento de convertir al denunciante en agresor. Pero ese libreto solo funciona cuando alguien se asusta antes de cerrar el acta. Ese día nadie se asustó. Días después, al releer el expediente completo, volví al principio. El video, el cuerpo del maestro, la huida. Y pensé en lo cerca que estuvo todo de convertirse en otra historia enterrada bajo llamadas, favores y una multa ridícula. Así desaparece la confianza pública, no de golpe, sino expediente por expediente, excepción por excepción, apellido por apellido. Un día la gente deja de creer en la ley, no porque la ley haya sido derrotada abiertamente, sino porque la vio inclinarse demasiadas veces. Yo no iba a inclinarme aquella mañana, no por heroísmo. Esa palabra me interesa poco en un tribunal. Lo que me interesa es el deber. El deber es menos brillante, pero sostiene más peso. Usted entra, escucha, lee, decide y deja un registro que pueda sobrevivirle incluso a usted.
Eso es un juez, no un rostro en un estrado, un custodio del proceso cuando todos los demás están tratando de comprar la salida. A veces me preguntan cuándo sé que una persona cruzó la línea. Mi respuesta es sencilla: cuando deja de discutir hechos y empieza a negociar consecuencias con poder ajeno. Ese muchacho no vino a defender su inocencia, vino a cobrar una deuda que creía heredada, y cuando descubrió que no existía, llamó al hombre que le había enseñado a creerlo. Eso fue lo más revelador de todo. No el atropello, no la fuga, no siquiera la amenaza en mi cara. Lo más revelador fue la naturalidad. La llamada no surgió de un plan improvisado, surgió de un hábito, de un sistema viejo, de una dinastía que llevaba tanto tiempo confundiendo influencia con inmunidad que ya ni ocultaba el mecanismo, hasta que sonó en altavoz. En menos de 10 minutos, lo que ellos habían usado durante años para protegerse quedó expuesto con su propia voz. No fue mi furia lo que lo hizo, fue su confianza. La confianza ciega de la corrupción es que cree que siempre habrá una puerta cerrada esperándola. Ese día encontró micrófono abierto, y así terminó. Un maestro herido, de pie, un hijo esposado, en custodia, un alcalde, formalmente denunciado, una sala que entró pensando que vería otra absolución silenciosa, y salió habiendo oído cómo una familia entera confundió el gobierno con propiedad privada. Yo seguí con el siguiente caso del calendario, como hacen los jueces, porque incluso después de un estruendo, la ley no posa para la fotografía. Sigue. Pero le diré esto: algunas mañanas se borran antes del mediodía, otras se quedan en la madera del estrado. Esa se quedó por el sonido del impacto en el video, se quedó por los lentes torcidos del maestro, se quedó por la voz del hijo diciéndome: mi padre te despedirá, se quedó por mi respuesta: pruébeme. Y se quedó, sobre todo, por el instante en que un imperio local creyó que podía ordenar a la justicia por teléfono. Y descubrió, demasiado tarde, que la llamada ya estaba en el registro. Eso es lo que ocurrió en mi sala, y eso fue suficiente.